Samuel Vázquez, muy buenas noches, ¿qué tal? Mil gracias por venir, porque además todos sabemos que en los últimos meses llevas una existencia frenética. Bueno, por eso es bueno, estoy viajando efectivamente por toda España, pero estamos trasladando un mensaje y estoy comprobando que el mensaje llega, eso es bueno. Todo esto empezó con una pelea tuya personal, bueno, habría que decir profesional más que personal, como policía comprometido con su oficio, es decir, esto no puede seguir así, eso tiene que cambiar y no había forma de cambiarlo. No había forma. Efectivamente, empieza como una pelea personal o profesional, pero luego me di cuenta enseguida que había muchos como yo. Me rodeé de esos que son los mejores guerreros, aunque a ellos no se les ve, pero están detrás de mí y montamos una policía para el siglo XXI. Este fue precisamente el primer plató al que vine y el primer programa de televisión que visité o que me escuchó. Empezamos a gritar que en aquel momento todavía la cosa no estaba muy mal, pero que con el paso de los años, si no cambiábamos el modelo policial, íbamos camino de Francia, íbamos camino de Suecia. Las calles están como están, los barrios están rindiendo, las ciudades enteras se están venciendo. Teníamos razón, lamentablemente, y aquí seguimos en este empeño. Hay que cambiar el modelo policial y la política criminal. No han querido ninguno de los dos partidos durante estos 40 años. Es muy interesante que señales la similitud con lo que ha ocurrido en otros lugares de Europa y también en Estados Unidos, por cierto, porque son procesos, y esto es realmente lo dramático, que son bien conocidos. Cualquier estudioso de las sociedades de los últimos 30 años los ha visto crecer. Y el hecho de que el poder haya sido incapaz de tomar medidas, en realidad es criminal. Es decir, podían haber resuelto muchos problemas. No han querido, no han podido, no han sabido. Yo creo que es una mezcla de todo. Para empezar, no han querido, yo creo. No se han puesto a ello, no han tenido actitud para ello. Se podrían haber evitado muchas cosas, se podrían haber evitado miles de violaciones, porque desde la llegada de este gobierno se han duplicado, bueno, se han más que duplicado las violaciones. Por lo tanto, se podrían haber evitado muchos asesinatos. No es que no hayamos tomado medidas diferentes a Francia, a Suecia, es que estamos tomando exactamente las mismas. Cuando llegan los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, imposibles de gestionar, de un continente con el que no compartimos nada, cuando llegan esos procesos que no tienen nada que ver con los procesos migratorios clásicos, la gente que sale de un país con una maleta, una cartilla sanitaria, un pasaporte y llega a otro país a currar, que no tiene nada que ver con eso. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Francia, procesos de aculturación, todas las culturas son iguales, sistemas de concentración, centros de menas, cates, centros de no sé qué. No hay ningún sistema, ningún modelo de concentración en el mundo que haya integrado nunca a nadie, nunca. Y sin embargo aquí replicamos todos los modelos fallidos. Las cifras son muy importantes. El poder, es decir, tanto el gobierno como los medios afines, está permanentemente enviando el mensaje de que hay un descenso de la criminalidad. Hay que tener la cara dura. En realidad hay un descenso, bueno, sí, si tú metes en criminalidad todo, claro, ¿verdad? Pues el problema es que lo que más aumenta son los crímenes más graves. Y esto es muy importante subrayarlo. Chema Vallejo lo sacaba en redes hace unos días y Marién Vallejo nos hace un breve resumen. Miren. Cada día vemos muchos casos de agresiones y de robos y hoy vamos a analizarlos todos ellos según los datos recogidos por el Ministerio del Interior en el balance de criminalidad. Estos datos corresponden al año 2024. El más preocupante está relacionado con los delitos contra la libertad sexual. El año pasado hubo más de 21.000 delitos de ese tipo, lo que supone un aumento del 5,7% con respecto al año anterior. Dentro de este tipo de delitos hubo más de 5.000 agresiones sexuales con penetración, lo que supone un aumento del casi 7%. Sin embargo, no es el único delito que ha aumentado bajo el mandato de Pedro Sánchez. Los homicidios dolosos y los asesinatos consumados aumentaron un 4,5% y más de un 8% lo hicieron los delitos graves de lesiones. Por tráfico de drogas, Interior registró más de 21.500 delitos. Otro aspecto a destacar y que está en auge son los ciberdelitos. Por estafas se registraron más de 400.000 casos y por otro tipo de ciberdelitos se registró un aumento de más del 15%. Todo esto pone de manifiesto que las políticas del gobierno de Sánchez no funcionan y que estamos ante unos datos que, aunque el gobierno quiere ocultar, hay que denunciar por lo preocupantes que son. Es interesante porque lo que ves es que los delitos aumentan justo en aquellas cosas nuevas donde era evidente que iban a aumentar. Lo cual lo que demuestra es una falta de previsión absoluta. Es decir, sabes que tienes, como bien señalabas, una entrada de población que es imposible arraigarla porque entra de forma ilegal. Y justamente aumenta la criminalidad por ahí. Nadie lo ha previsto. Tienes una difusión de Internet, de las redes, por la propia evolución
del medio, es evidente que dentro de esa evolución va a haber un porcentaje que será delictivo, como en cualquier actividad humana, y tampoco se toma una medida. La verdad es que es un poco desesperante. Es desesperante y frustrante. Fíjate que con los datos que acabáis de dar, al ministro le da que ha descendido la criminalidad un 0,2. ¿Le da que, ¿por qué? Porque ha descendido un 2% los hurtos, que son más de 500.000, como todo cuenta uno, da igual lo que suban los asesinatos y las violaciones. 5.000 y pico agresiones sexuales a niñas, me da igual que tengan 18 años, podrían ser mis hijas. Cuando llegaron al poder estábamos, hablo de memoria, pero en unas 1.800. Esto es una barbaridad. Si hubieran subido un 20% ya sería una auténtica barbaridad. Esto es una barbaridad lo que están haciendo. La mujer está pagando la peor parte de la inacción en las políticas de seguridad de estos sinvergüenzas. Las riñas tumultuarias, ahí habéis visto el ascenso, y delitos de lesiones son predictores del establecimiento de bandas criminales. Lo saben en toda Europa ya. No lo sabemos aquí. Hace años en este mismo programa, creo recordar que dije, va a llegar un momento en el que suba toda la criminalidad violenta, pero bajen los robos con violencia. Ese año ha sido este año. Han bajado los robos con violencia. ¿Cómo pueden subir los asesinatos, subir el tráfico de drogas, cada vez más bandas? Pues es muy sencillo. Es sencillísimo. Lo sabemos por Saint-Denis, por Ramolenbeek, lo sabemos por tantos otros barrios en Europa. Cuando las bandas criminales se apoderan de los barrios, cuando la policía y los jueces dejan de ser la autoridad allí, hay miedo a denunciar. Aparece la cifra negra de la criminalidad, se estudia en criminología. Nadie denuncia a los Latin King de tu barrio para ir a un juicio contra ellos. Por lo tanto, el delito violento cuantitativamente más relevante, que es el robo con violencia, el homicidio no se puede esconder. El robo con violencia, la inmensa mayoría no se denuncian. El delegado del gobierno te dice que todo va bien. El ministro te dice que todo va bien y tú no puedes salir de tu casa y tu hija no puede caminar de noche sola. Se está derrumbando casi todo ante nuestros ojos. No sé cuántas ciudades, cuántos barrios has visitado en los últimos meses, un montón. Quien te sigue en redes sociales lo habrá visto. Al final se repite siempre un poco el mismo patrón, es decir, hay zonas de las ciudades prácticamente impermeables al delito, las zonas ricas, las que tienen vigilancia ya sea propia, ya sea oficial, y luego hay una periferia cada vez más extensa de zonas desprotegidas de ciudadanos que ya no pueden contar con las fuerzas del orden. Eso es terrorífico. Es terrorífico. Los barrios periféricos siempre es lo primero que se degrada, lo sabemos por París. Y además la izquierda y los jóvenes de izquierdas colaboraron mucho allí, en este bajar a Saint-Denis hace 20 o 30 años, cuando el rap francés argelino estaba tan de moda y era cool, el niñito de papá francés de París, parisino, el rejón de aquí diríamos, ¿no? El niñito de papá parisino bajaba al barrio, cantaba rap argelino y era cool, era guay, ¿no? Luego cuando el barrio estalló y todo se destrozó, se fue a su chalet otra vez y allí dejó a los habitantes de Saint-Denis. Los barrios periféricos son lo primero que se degrada. He visto barbaridades, te lo digo con el corazón, he visto barbaridades. He estado en Terrassa hace poco. Hay un barrio, no hay ni rastro de España, ni rastro de España. Me decía un catalán por redes, es que no estás en España, estás en Cataluña. Ni rastro de Cataluña, muchacho, te han engañado. Oratorios, tiendas halal, mezquitas, terrazas donde solo se sientan varones, no se puede sentar ninguna mujer, no hay ninguna alianza de civilizaciones, no hay ningún multiculturalismo. Han impuesto sus mundos en nuestros mundos y lo único que hay allí ya son sus mundos. Un pequeño bar, como la película del Gran Torino, todavía regentado por un matrimonio de españoles. Ahí entramos todos los españoles de la mayoría de edad avanzada, porque los jóvenes se han ido todos de edad avanzada, como recogidos, como resguardados, como protegiéndose a sí mismos allí todos juntos. Es desolador. Pero son dos problemas distintos, ¿no? Lo que te dirán es, bueno, vale, bien, sí, es verdad, pero al fin y al cabo esa gente que ha tomado Terrassa y la ha convertido en Terrassa, son ciudadanos españoles, están nacionalizados, trabajan legalmente. ¿No es un problema de seguridad o sí es un problema de seguridad? Eso. Me decía Alicia Tomás, allí, que es la representante de Vox allí, es que esto ha subido mucho la delincuencia y tal, y yo le decía, no sabes lo que va a subir. Lo peor en todos estos procesos, y lo sabemos por el modelo comparado, es cuando explota la segunda y la tercera generación. Ahí es cuando explotan los barrios y explotan las ciudades. Lo sabemos por Francia, por Suecia, por Bélgica. Ahí es cuando estamos mal, pero vamos a estar muchísimo peor. Y claro, tú has apuntado una cosa. Sí, claro, y muchos son españoles y muchos son de segunda generación. Venimos de Inglaterra, 1000 y pico niñas violadas solo en un pueblo durante 20 años, niñas tuteladas por bandas de bangladesíes, de pakistaníes, todos ciudadanos británicos. Todos ciudadanos británicos. Entonces, Vox tiene claro una cosa, nítida. No va solo de legalidad e ilegalidad. Legalidad, por supuesto, solo faltaba que les permitiéramos entrar quebrando la ley o les permitiéramos permanecer quebrando la ley que tenemos que cumplir nosotros, solo faltaba. Pero una vez aquí, aunque estén legales,
tienen la obligación de integrarse en nuestra cultura y en nuestras dinámicas sociales. Eso es obligatorio, no es potestativo. No puedan replicar sus mundos en nuestros mundos y crear sociedades paralelas como ha pasado en otros países. Sociedades paralelas donde nuestros mundos ya no rigen. Lo siento. ¿Huyen de algo? Me parece muy bien. Todo el mundo que huye del mundo de algo huye hacia Occidente. ¿Por qué? Porque es la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Tenemos la obligación moral de defenderla, de ser escudos de civilización. Si vienen aquí a trabajar, bienvenidos. Pero aquí hay una cultura y unas dinámicas sociales y hay que acoplarse a ellas. Hay que agradecer al sitio a donde vas aquello que te da el sitio a donde vas. Y más ahora que estamos recibiendo, mira lo que acaba de pasar en Alemania, ¿no? Exactamente. Afganos, gente que viene de miles y miles de kilómetros y cruzan 7, 8 países donde tienen sus mundos, países musulmanes, con su misma religión, con sus mismas dinámicas sociales, porque no se quedan en ellos. Lo que pasa en Alemania. De lo que pasa en Alemania, luego lo contaremos, ha sido terrorífico, pero cuando uno ve cuál ha sido la cobertura mediática, se queda todavía más espantado, porque la consigna ha sido que no parezca un atentado. Ha habido un periódico, ya no recuerdo si ha sido la Bild o cuál, que hablaba incluso de accidente múltiple. Bueno, ahí hay realmente un muro que perforar. Absolutamente, pero se está perforando. Si te fijas, ha tardado muy pocas horas en saberse que era afgano, en saberse que había solicitado, que quería ser refugiado, que se le había denegado y no se le había expulsado. Eso hace tan solo un año, año y medio, habríamos tardado semanas en conocerlo. Es decir, que ese muro está cayendo. Pero está cayendo por la realidad, por los propios hechos. Está cayendo porque no va a haber más remedio. Han intentado ocultarnos barbaridades. Las de Inglaterra, violaciones a niñas tuteladas, barbaridades. Han intentado hacernos creer... Bueno, hay gente que nos ha intentado hacer creer que el peligro era la extrema derecha, la ultraderecha. Es decir, todavía hoy, a propósito del atentado, lo estaban diciendo. Que el peligro en Europa es el supremacismo blanco. Pues yo ya no sé. Nos han arrollado por coches por todas las ciudades de Europa, han cometido atentados con granadas, han sacado Kalashnikov en discotecas, han matado a cientos de seres humanos. Pues hoy tenías a un yihadista del Congreso predicando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que fue allí solo porque, que lo leyó y todo, que se lo escribieron, yo creo, a decir la frase que los separatistas catalanes querían que dijera, que es que prácticamente el atentado de las Ramblas es culpa de España, ¿no? Que es lo que ellos quieren oír, el otro encantado de decirlo en el Congreso de los Diputados, y un terrorista en el Congreso. ¿Esto qué es? Otro muro que hay que perforar. Otro muro que es la clase política, claro. Y aquí es donde ya entramos en harina, porque hasta el momento la denuncia está muy clara. Samuel la lleva haciendo muchos años, también la propuesta, porque sus libros, esos son 2, ¿no?, los que habéis sacado ya, también son, pero vamos a explicarlas, es decir, aquí hay como un malabarista, muchos platos que mover al mismo tiempo, hay una cuestión de fronteras, prioritaria. Hay una cuestión propiamente social, de integración, o de asimilación, para ser más precisos. Hay una tercera cuestión, que es la de garantizar la seguridad ciudadana calle por calle. Y aquí es donde entra el modelo policial propiamente dicho. Modelo policial que ahora mismo en España está descabalado por completo. Se puede afrontar todo a la vez en una legislatura. Mira, esto me lo pregunta mucha gente. Yo puedo garantizar, no es una opinión, hemos hecho modelo comparado y sabemos cómo se ha hecho en sitios donde se ha hecho bien. Yo puedo garantizar que el modelo policial se revierte en 6 años. A partir del segundo no hay un solo ciudadano en España que no viera en su barrio que las cosas están cambiando. Se ha vuelto de escenarios de degradación criminal muy superiores al nuestro, El Salvador, Bukele, Nueva York, 1994, Giuliani, William Bratton, de escenarios de degradación criminal muy superiores, se ha vuelto en 4 o 5 años. Se puede, hay que ponerse a ello. Es muy interesante que cites el caso de Nueva York, porque generalmente, claro, es el más espectacular, se cita El Salvador, que se ha hecho evidentemente a costa de poner en cuarentena durante un cierto tiempo las libertades habituales de los ciudadanos. Bueno, en Nueva York no. En Nueva York, o muchísimo menos. ¿En qué consistió exactamente el milagro de Nueva York? En Nueva York no, y aquí tampoco, porque claro, la realidad a la que se enfrentó Bukele no tiene nada que ver con la realidad occidental europea, ni siquiera la norteamericana de Nueva York. Aquello era un escenario cuasi de guerra, las bandas mandaban en todos los barrios. Entonces en Nueva York no hizo falta y aquí tampoco haría falta. En Nueva York lo primero que se hace es lo primero que vamos a hacer nosotros,
que es toda la administración, la policía también, pero toda la administración general en España funciona en un modelo jerárquico, con un modelo de pirámide, donde las grandes decisiones o casi todas las estrategias la controlan entre una cúspide de pirámide que son muy pocos policías. En España, en concreto, controlando a 15 mandos policiales y 15 mandos de la Guardia Civil, controlas a 100.000 hombres armados. Y tomas todas las decisiones y todas las estrategias sin que nadie rechiste. Nadie es nadie, y el que saca la cabeza sabe cómo acaba. Bien, nosotros vamos a transformar esa pirámide, que en la cúspide tiene a burócratas de uniforme, escogidos por libre designación, en un trapecio. Vamos a desarrollar una carrera horizontal, tal como hizo Bratton en Nueva York, de especialistas, que sean los últimos decisores en la toma de estrategias y que anulen la carrera vertical de burócratas que han trazado el PP y el PSOE durante 40 años con sus mandos, con sus amigos. Esto es prioritario y fundamental. Giuliani lo entendió nada más llegar. Es una frase de quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución. Por eso cuando llega Giuliani, a pesar de que hay muchos mayors, muchos comisarios en Nueva York y mandaban mucho, tenían mucho poder, él escoge a un tipo de Boston, William Bratton. Y el tipo de Boston, William Bratton, de mano derecha escoge a un sargento del metro, que entonces eran policías diferentes, el Transit Police, eran considerados ahí policías de segunda, pero es el mejor policía del siglo XX, Jacques Mappel. Entre esos dos logran revertir Nueva York con el apoyo de otros. Pero hablamos de que a la cúspide, que será trapecio, hay que incorporar guerreros con experiencia de campo, experiencia operativa, que no le deban nada a la libre designación, se lo deban todo a su carrera. Esos trabajan para los ciudadanos, los otros trabajan para proteger estructuras de poder y discursos políticos. Esto en cuanto a la estructura, digamos. Llegas al ministerio y cambias el organigrama. Pero hay que bajar a la calle, sí, a la calle después. Sí, lo primero que hay que hacer en España, porque ya la situación es alarmante y el futuro además tiende a eso, la seguridad ciudadana habitual que nosotros vemos de radiopatrulla en el barrio. El radiopatrulla es un tipo que entra a trabajar, responde a una serie de avisos del 191, del 112, lo responde, vuelve, echa la minuta y se vuelve a su casa. Bueno, eso vamos a transformarlo todo en grupos de delincuencia urbana, que son grupos que van un poco más allá, que no responden solo al servicio, sino que se implican en el servicio y siguen con él durante el resto de los días. Ahora tenemos una serie de cosas que explotan en los barrios, que afectan a la vida diaria de los ciudadanos de bien, ocupaciones, inquiocupaciones, manteros, lateros, pequeños grupúsculos que crean bandas. Los grupos de delincuencia urbana son aquellos grupos que van a un sitio donde hay un problema. Aquí, ¿qué hay? Una ocupación, se está vendiendo droga, están deteriorando el barrio. Bueno, pues vamos allí y no volvemos de allí hasta que lo solucionemos. Vamos allí y no volvemos de allí hasta que lo solucionemos. Los grupos de delincuencia urbana persiguen lobos por tierra, mar y aire 24/7. Y en España, con la cantidad de policías que tenemos, se puede aumentar sin hacer prácticamente nada 1/3 de los policías que hay hoy en la calle. Sin nada, solo vaciando unidades burocráticas que no sirven para nada. Y eso lo vamos a hacer nada más llegar. Vamos a sacar a los perros pastores a perseguir lobos. Mañana, tarde y noche, a perseguir lobos. Y, por ejemplo, esos grupos de delincuencia urbana pueden empezar por los miles de inmigrantes ilegales que pasean por nuestras calles y que cuando los paras, algunos tienen 20, 30, 40 antecedentes. Lo hemos visto, efectivamente, y es asombroso. Pues eso hay que hacer batidas, hay que ir a por ellos, hay que perseguirles y hay que devolverles a sus países. Hay que ir directamente a por los lobos, no hay que hacer burocracia, no hay que proteger discursos políticos. Lo haremos desde el primer día porque tenemos policías para hacerlo. Vale, es fácil de entender. Es decir, ¿no? Ahora mismo estamos, por así decir, en un discurso permanente de qué bonito es el rebaño y cuando se mata a una oveja lo escucho en la radio y voy. Vamos a cambiar el modelo de tal forma que se acabó el discurso y lo que vamos es directamente a proteger a las ovejas en el campo. Pues habrá que empezar a pagarles mejor, porque va a significar poner a trabajar a mucha gente que se va a estar jugando y que ahora mismo está en condiciones objetivas de discriminación respecto a policías privilegiadas de carácter local. Sí, eso hay que arreglarlo, por eso las 3 patas del banco son modelo operativo, procesos de liderazgo, más o menos de estas 2 cosas ya hemos hablado, poco, porque sí. Esto es un plan mucho mayor, es un plan mucho mayor. Y la tercera pata es el modelo territorial. Nosotros tenemos 3 aristas que transformar, mientras la delincuencia se globaliza, mientras las bandas criminales cada vez son más internacionales, mientras las rutas son cada vez, o se sirven cada vez para más cosas. Antes la droga venía por un sitio, los colombianos, las rías, los narcos gallegos, el tráfico de armas venía por otro, ahora no. Ahora en Europa cuando se abre una ruta, entra la inmigración ilegal, entran armas, entra droga, entra de todo.
Ese modelo territorial va a haber que cambiarlo, porque en un mundo globalizado criminal nosotros nos hemos atomizado cada vez más y creamos cada vez más policías que no solo tienen cada vez más competencias, sino que se pisan y comparten competencias, dejando la eficacia del modelo en manos de personas, mandos, que muchas veces tiran de su ego y lo que quieren es éxitos para ellos mismos y para su cuerpo, y compiten y no comparten. La información, cuando no se distribuye, no se convierte en inteligencia. Cuando no hay inteligencia, lo que tenemos son atentados cada 2 por 3. Esto hay que transformarlo, la seguridad tiene que depender de un único eje, del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos un plan, que es un modelo, un sistema de agencias, porque sabemos lo difícil que es cambiar las leyes, estatutos, todo eso. Un modelo de agencias con una agencia nacional que se dedica a todo lo que es la investigación, policía científica, judicial, extranjería, todo lo que es el modelo de investigación, y modelos territoriales de seguridad, porque la seguridad ciudadana, el coche de la calle, necesita de conocimiento del terreno, de conocimiento de la idiosincrasia de la población, los delincuentes habituales, pero eso sí, modelos territoriales de seguridad ciudadana siempre también dependientes del Ministerio del Interior. Aquí tenemos que ir todos a una, porque los policías vamos todos a una. Cuando yo comparto servicio en el sur de Madrid con una patrulla de la Guardia Civil, con una patrulla de la Policía Local de Fuenlabrada, de Humanes, cuando nos salimos en una persecución y acabamos 3 cuerpos diferentes en una persecución, que ni siquiera compartimos malla y no nos podemos escuchar entre nosotros para guiarnos en la persecución, los policías que hacemos eso somos todos amigos y compañeros, nos da igual el color del uniforme, nos podrían poner mañana el mismo color a los 3 y seguiríamos igual de contentos. Son los políticos y los mandos los que quieren tener cada uno su cortijo, su comisaría, sus mandos policiales, y eso no se puede. Según estabas explicando esta cuestión de las competencias que se solapan, etcétera, estaba pensando en el problema del narco. A raíz de lo de Barbate, trágicamente, se ha cumplido un año de aquello, hemos aprendido muchísimas cosas, la verdad es que estupefacientes, y nunca mejor dicho. Por un lado, la disolución de Oconsur, por otro lado, los problemas en la comisaría de la línea, de los que nadie ha querido hablar. El problema aquí con la unidad de blanqueo, la situación calamitosa de la Guardia Civil, la pobreza absoluta de medios en comparación con los narcos, que efectivamente, como bien dices, ya son líneas de tráfico multiusos, ¿verdad? Y sabemos que además que hay un problema añadido, que es el país de origen. Claro. Voy a dar 2 claves sobre lo que has dicho, si me permites. La mafia italoamericana fue el sistema más perfecto de criminalidad del siglo XX, dominó ciudades enteras durante décadas y acabó con toda la competencia por 3 cosas. 3. Una, controlaban mandos jefes de policía. 2, controlaban políticos, alcaldes. 3, controlaban los unions, los sindicatos de los puertos por donde entraba la mercancía. Esas 3 cosas les hizo tener toda la fuerza. En España, como bien has dicho, hace unos meses el jefe de blanqueo fue detenido con millones en su propia casa. Uno de los jefes del puerto de Valencia de la Guardia Civil fue detenido en una operación antidroga. Y un estibador del puerto de Barcelona fue asesinado de 2 tiros en la nuca a plena luz del día desayunando por la mañana. Son señales de hacia dónde vamos. Oconsur, Barbate, homenaje a David y a Miguel Ángel, siempre manteniendo el aire, porque esto cuesta. David, el último libro que estaba leyendo era el libro de Josema Vallejo y mío. Se lo mandé a Patri firmado hace poco porque no se lo devolvieron con sus pertenencias. Hay 2 maneras de enfrentarse al narco. 2. La primera ya te he empezado a hablar de ella un poco, que es soltar a los perros pastores, a los policías operativos, no a los burócratas, a los que saben. Eso era Oconsur. Oconsur no hacía solo incautaciones de droga, no, iba por la cabeza de la hidra. Por eso el jefe de Oconsur estaba amenazado de muerte, él y toda su familia. Él y toda su familia. Los narcos hoy no saben ni quién es el jefe en el sur de la Guardia Civil, no saben ni su nombre. La manera en la que actuaba el Oconsur era ir a por la cabeza de la hidra. El dinero, de dónde viene, a dónde va, a dónde llega, qué líderes. No de tener a 10 petaqueros y vender una operación. No. ¿A dónde va? ¿A dónde llega? Blanqueo de capitales. ¿Dónde sale el dinero? Así se acaba con el narco. Enterrados en la playa, como se ponían a veces en la arena, y cuando veían una lancha de 7 motores, salían de la arena con los fusiles de asalto. Por eso, cuando estaba Locón, no había narcos haciendo trompos en el puerto de Barbate. Hemos eliminado eso. ¿Y qué tenemos ahora? El modelo tradicional español de los últimos 40 años. Cada 6 meses hacemos una macrooperación. Incautamos 50 toneladas. Eso es porque entran 500 toneladas. Detenemos a 10 tíos, petaqueros, pequeños vendedores. Los jefes de verdad están en Miami, disfrutando de la fiesta. Marlaska,
da una rueda de prensa, el delegado del gobierno da una rueda de prensa, algunos mandos reciben una medalla, a los narcos ni los tocamos. Hasta dentro de 6 meses, otra macrooperación para hacer lo mismo. Los narcos, felices. La verdad es que si tienes la oportunidad de ponerte, en realidad tendré que decir si tenéis, porque es un trabajo que evidentemente hay que hacer en equipo. Habrá que hacer un poco como Ramiro el Monje y podar las cabezas más altas del jardín, ¿no? A ver, yo creo que antes he dicho la frase de quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución, y evidentemente en España durante los últimos años la dirección y el liderazgo en los cuerpos policiales ha sido inexistente. Solo hemos tenido políticos de uniformes cogidos por libre designación y que han hecho pues, lo que hace este tipo de gente, que es seguir el seguidismo al poder político, ¿no? Esto va a haber que cambiarlo, va a haber que ser valientes, va a haber que afrontarlo. Y hay que decirlo alto y claro, yo nunca lo he escondido. Es decir, que va a haber que transformar toda la cadena de mando, toda la cadena de mando. ¿Hay mandos buenos en España? Sí, yo conozco muchos, los hay, pero no han llegado ni llegarán a la cúspide de pirámide en este modelo. Y por lo tanto van a tener que aflorar, los vamos a tener que señalar, y sí, va a ser un trabajo, pero hay que hacerlo, no es que no nos queda otra tampoco. Samuel Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, portavoz de Seguridad de Vox. Te queda un trabajo formidable por delante, y usted le puede seguir en redes permanentemente porque, y sobre todo, no solo le sigue, escúchele, porque él va contando los problemas con los que se encuentra, ¿verdad? Y cosa que es utilísima para alguien que al menos ha escrito, ha estudiado durante años cuáles serían las posibles soluciones. Mil gracias, de verdad, y hasta que quieras volver. Para nosotros, desde luego, ¿qué quieres que te diga? Es un orgullo saber que al final fue aquí la primera vez que apareció la cara de Samuel Vázquez contando es posible otra policía, ¿no? Bueno, pues a ver si es posible. Cuando no me conocía nadie, un honor, muchísimas gracias. Gracias mil. Nosotros nos vamos a la publicidad. A la vuelta empezamos con la tertulia. Alejo Vidal Cuadras, Teresa Gómez, Antonio Muloni, Óscar Rivas, para hablar un poco de todo.